y me encuentro ya con nuestro invitado principal porque vamos a hablar con el doctor Jorge Panameño, quien es infectólogo. En marco del Día Mundial de la Neumonía vamos a hablar cómo prevenir la neumonía y por supuesto también en qué consiste y cómo debemos de cuidarnos también nosotros los adultos, pero principalmente también a los niños que se encuentran en casa, así que cómo los podemos cuidar. Y también dejo abierta la línea telefónica 2209-2887 para que puedas hacer tus preguntas directamente con el doctor Panameño, a quien le damos la más cordial bienvenida a Ella Radio. Doctor, bienvenido a Ella Radio. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes aquí y poder llegar a su audiencia para compartir conocimientos y formar opinión. Perfecto, vamos a comenzar hablando sobre en torno al marco del Día Mundial de la Neumonía, que me comentaba que fue la semana pasada. Sábado se celebró el Día Mundial de la Neumonía. Se celebra este acontecimiento, más bien lo que se celebra es la lucha en contra de esta enfermedad, que hubo una época en que fue conocido como el príncipe de la muerte, porque prácticamente tenía una mortalidad del 100% antes de la llegada de los antibióticos. Llegáramos a unos 80 años, 90 años, padecer neumonía resultaba prácticamente mortal en el 100% de los casos. Y eso ha ido cambiando a lo largo de los años, y luego pues hay situaciones difíciles hoy día con la emergencia de la resistencia de las bacterias a los antibióticos, la presencia de ciertas enfermedades virales que favorecen la instalación y el aparecimiento de esta enfermedad, que es una inflamación de los pulmones de distintas variedades que evita que se produzca el intercambio gaseoso, dióxido de carbono por oxígeno, y que termina, si no se trata apropiadamente, matando a quien desarrolla la enfermedad. Entonces podremos hablar hoy de las circunstancias en que nos encontramos y las mejores formas de evitar este problema. Claro, y algo bien importante que sí me gustaría definir es: ¿la neumonía o pulmonía es similar o es totalmente diferente? Ya es lo mismo, son términos que tienen históricos. Cuando hasta la Segunda Guerra Mundial el mundo cultural era dominado por la lengua francesa, y entonces algunos términos vienen del francés. Por ejemplo, paludismo, que se conoce como malaria, pulmonía, que se conoce como neumonía, pleuresía, derrame pleural, y así por delante. Son términos que significan lo mismo, y que cuando el inglés, la cultura anglo proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial, comienza a tomar la preponderancia que hoy tiene hasta llegar al punto tal de que el idioma universal es el inglés, ¿verdad? Entonces así hay estos términos que algunos casi ya no se usan, rara vez. Por ejemplo, los puertorriqueños dicen pulmonía, ¿verdad? Y valga, en neumólogo es en español, en inglés se dice pulmonologist. Entonces, pero son términos que significan lo mismo, semántica al final. Son iguales, y a veces pensamos que puede ser algo diferente. Pero también, doctor Panameño, iniciemos por brindarle a la audiencia la definición exacta de qué es la neumonía. Sabemos que es una enfermedad en el sistema respiratorio, pero que también más ampliamente usted como médico podría decirnos de la neumonía. Sí, las vías aéreas se dividen en superiores e inferiores. Superiores tenemos desde la nariz, la faringe, laringe, senos paranasales, y las inferiores ya encontramos a los bronquios y finalmente el tejido pulmonar, que está compuesto por unos pequeños saquitos que se llaman alvéolos, que tienen una estructura muy particular que le permite hacer lo que te comentaba yo, el intercambio de gases, ¿verdad?, del aire que respiramos, que no es oxígeno 100%, apenas el 21% del aire que respiramos contiene oxígeno, el resto son otros tipos de gases, como nitrógeno, hidrógeno, helio, pero ese 21% va a difundir a través de las paredes de los alvéolos y se impregna en la hemoglobina de los glóbulos rojos de la sangre. Esa es la más importante función de los pulmones. Cuando hay un proceso que inflama el tejido pulmonar, los alvéolos,
Entonces, esa inflamación se llama neumonía, porque no solo hay neumonía, también tenemos bronquitis. La neumonía puede ser de diversos grados, desde bronconeumonía hasta una neumonía severa que afecte la totalidad de un pulmón o ambos pulmones, pero en general se trata de la inflamación del tejido pulmonar a nivel alveolar y que es de origen infeccioso, que puede ser causado por bacterias, por virus, por hongos y por algunos parásitos, ¿verdad? Y cuya consecuencia final será el impedir que llegue oxígeno a la sangre. Debemos de tener mucho cuidado en el caso de que ya nos mencionaba, la neumonía es una enfermedad grave si no se detecta a tiempo también, y por supuesto puede llegar a ser mortal. En este caso, los que deben de tener especialmente más cuidado son las personas de edad avanzada y los niños, que a veces el niño se enferma y dicen, una simple gripe, y empezamos a automedicarlo, y luego pues se puede volver más crónico hasta llegar a una neumonía, y precisamente también puede ser por el mal cuidado que le hemos dado a una enfermedad del sistema respiratorio que pudo haber sido más que pudo haber ido por otros caminos menos complicados. Es conveniente comentar que, hablando de neumonía, podemos dividir dos tipos de neumonía. Se llama neumonía de la comunidad, ¿verdad? Y la neumonía asociada a los cuidados en salud, entre los cuales hay muchos tipos de neumonía asociada a ventilador y otras cosas que tienen que ver con haber recibido cuidados de salud. Pero hoy en día estamos hablando particularmente de la neumonía adquirida en la comunidad, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con haber pasado por un hospital o haber recibido servicios en salud. La neumonía en la comunidad es causada en su mayor componente por bacterias, ¿verdad? Que existe. Dentro de estas bacterias, una de las más frecuentes es el neumococo, pero hay otro tipo de bacterias. Y otra cosa interesante es que a propósito de las infecciones respiratorias agudas virales, la más peligrosa de todas se llama influenza, que en su tiempo también es lo mismo que gripe, vaya, para de lo que estábamos hablando inicialmente. Gripe e influenza es lo mismo. Es lo mismo. Okay. Que no es catarro, y esto es bien importante de diferenciar. El catarro o resfriado común es una enfermedad muy leve, que pocas veces va a pasar de dolor de garganta, mocosera, un poco de tos, pero no hay fiebre. Ya la gripe e influenza, estamos hablando de una enfermedad muy comprometedora, que inicia súbitamente y que va a causar una fiebre intensa hasta de 40 grados, con mucho malestar, mucho dolor, y que en las primeras 24 a 48 horas después de este inicio súbito, con fiebre y malestar, comienzan a aparecer síntomas respiratorios. Tos a la cabeza, una tos seca muy intensa y realmente molesta, congestión nasal, rinorrea, mucho dolor de cabeza, y que dependiendo de las circunstancias que tienen que ver en primer lugar con la edad de la persona que desarrolla, la condición de salud de la persona que desarrolla la enfermedad, que no es lo mismo un joven sano que un diabético, claro, o un anciano o un cardiópata, y también con el tipo de virus que anda circulando. Recordarán ustedes la pandemia de 2009, que fue causada por un virus del grupo A, de la variedad H1N1, cuya combinación se originó en el cerdo y por eso fue conocido como la gripe porcina, que puso en jaque el mundo y el sistema de salud. La influenza produce pandemias. Pandemias es una epidemia que se da en todo el mundo, que alcanza la totalidad del globo, cada 40 años aproximadamente. Entonces tuvimos este problema. La influenza, que no solo hay A, también hay tipo B y C, pero la C no tiene mucho significado para los humanos. El punto es que la influenza con gran frecuencia conduce a neumonía. Abre el camino, abate las defensas que normalmente tenemos en nuestras vías respiratorias superiores e inferiores y le abre el camino para que se inserten las bacterias, aunque el mismo virus puede causar neumonía cuando son muy agresivos. ¿Y los síntomas que podemos observar en una persona cuando ya tiene neumonía, cuáles son? Esto es bien interesante porque las neumonías no siempre se comportan de la misma manera. Existen las así llamadas neumonías atípicas, pero la neumonía, lo más frecuente es que primero aparece fiebre, después de un proceso respiratorio gripal, no catarral, gripal,
donde ha habido fiebre, malestar, después del tercer o el cuarto día, el paciente comienza a tener cierta dificultad para respirar. Cuando respira hay un dolor en las costillas, característico que se da cuando respira, nosotros le llamamos dolor en punta de costado, y la tos se vuelve más intensa, y entonces esto es lo característico de la neumonía, cuando alguien tiene este problema y que va aumentando conforme las horas pasan, la dificultad para respirar va aumentando. Entonces una persona con esta situación, uno lo observa y sospecha que hay neumonía, que se confirma a través de examinar al paciente con el estetoscopio, escuchar ciertos sonidos, y luego pues con eso uno envía exámenes a la cabeza, los cuales una radiografía de tórax y ciertos exámenes de sangre, entonces se diagnostica la neumonía. Ahora existe un grupo de neumonía que una persona puede estar con los pulmones casi inexistentes y no hay manifestación de otras neumonías atípicas, causadas por ciertos agentes especiales, ¿verdad? Que incluso pueden venir de los pájaros, de los animales, la bacteria. Pero esta es la situación. En cuanto a la prevención, por ejemplo, que nosotros queremos prevenir que nuestros familiares, nuestros conocidos, los niños, los hijos en este caso, tengan o pasen por un proceso de neumonía. ¿Cómo podemos nosotros prevenir la neumonía para nosotros mismos y también para nuestros seres queridos? Existen medidas específicas e inespecíficas. Los que son realmente efectivas y que realmente previenen la neumonía son las medidas específicas. Y las medidas específicas tienen que ver directamente con vacunación. Existen dos tipos de vacunas que son esenciales en la prevención de la neumonía. La primera es la vacuna contra la influenza o antigripal o contra la influenza, que debe hacerse año con año. En la mejor época para comenzar a vacunar, y ojalá estuviera escuchando Salud Pública lo que estoy diciendo, la mejor época para comenzar a vacunar está entre agosto y octubre, noviembre. Agosto, noviembre. Ahí, en ese momento es que hay que aplicarse la vacuna que va a proteger para el siguiente año, ¿verdad? Porque el virus de la influenza tiene una particularidad que tiene que ver con la época del año, particularmente en el inicio del invierno en el hemisferio norte, ¿verdad? Es donde comienzan a circular los virus de influenza, y la vacuna que debe aplicarse hoy día es una vacuna tetravalente, es decir, que trae protección para 4 virus diferentes, 2 del tipo A y 2 del tipo B. Uno, el A, siempre va a ser la variedad H1N1, más otros que están y esa es la vacuna antiinfluenza, que es el primer punto. Y la segunda situación de extremada importancia es que sabemos que la bacteria que con mayor frecuencia va a producir neumonía se llama neumococo o Streptococcus pneumoniae. Entonces existen una serie de vacunas de las cuales va a depender de qué estamos hablando, de adultos o niños, pero en ambas poblaciones, mi recomendación personal es utilizar la vacuna conjugada 13 valente, ¿verdad? Que realmente hoy por hoy es la que ha mostrado que tiene mayores niveles de protección para la enfermedad producida por neumococo, ya sea en el pulmón o fuera del pulmón, que puede ser. ¿Y estas vacunas en cuánto tiempo tiene que ser? O sea, cada cierto tiempo. No, fíjese qué interesante es. Cuando se aplican en la infancia son de 2 a 3 dosis, dependiendo del esquema que se use. Y en los adultos una sola dosis protege para toda la vida. Okay. Después, ¿verdad? Entonces, y deben utilizarse hay en particular ciertas personas que tienen ciertas características que hacen con que si desarrollen un problema, ya sea de influenza o una infección por neumococo, va a ser su pronóstico mucho más delicado. Por ejemplo, en vacunas de influenza, las señoras embarazadas son muy importantes de vacunar, y ya con neumonía e influenza en común, a quienes deben vacunar: toda persona mayor de 50 años, toda persona que tiene problemas de diabetes, de problemas renales crónicos, problemas hepáticos crónicos, problemas pulmonares crónicos de todo tipo, incluyendo los fumadores. Los fumadores tienen mayor riesgo. Mayor riesgo, claro. Mayor riesgo, y pacientes que han tenido cáncer y han pasado por quimioterapia deben protegerse. La edad también es importante, ¿verdad? Toda persona mayor de 50 años debía estar vacunada.
Entonces, estas son las medidas más importantes y efectivas en la prevención, aunque siempre hay otras que no deben dejar de señalarse, que son de gran utilidad, como por ejemplo si uno tose, no toser en público, protéjase la boca. Taparse la boca. La nariz, si va a estornudar, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, y cuando sea posible el uso de alcohol gel, ¿verdad? Si alguien tiene una infección, una enfermedad respiratoria, evitar reuniones, aglomeraciones, ¿verdad? Generalmente las enfermedades respiratorias se van a transmitir a partir de espacios cerrados, oficinas, escuelas, cuarteles, fábricas. Entonces, por ejemplo, hablando de influenza, es tan contagioso este virus que una sola persona en un espacio cerrado puede contagiar a 50. Eso pasa también, por ejemplo, en los colegios. Colegios, escuelas, universidades. El niño va con influenza y se presenta al colegio, también se lo puede pasar a la mayoría de los niños. Exactamente. Y bueno, recordemos, como ya mencionaba usted, que eso también es algo viral, que en el caso, por ejemplo, de la influencia, puede ser viral y luego, si no es mal cuidada, puede llegar a una neumonía. Exacto, y con una gran posibilidad. Por eso es importante la vacuna anti-influenza, ¿verdad? Sí. Y que si alguien desarrolla la enfermedad, que reciba apropiados cuidados, porque claro, ciertas cepas, sobre todo la H1N1, puede evolucionar a neumonía en 2 a 3 días después de haber iniciado la enfermedad, de neumonía grave. Y afectando la variedad H1N1, nos enseñó que afectaba también, aparte de las poblaciones de riesgo conocidas, niños chicos, personas de tercera edad y los que mencioné. También esta variedad H1N1 puede afectar a cualquier persona, independientemente de la edad y su estado de defensas. Es importante. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor panameño, por habernos acompañado aquí en Ella Radio y traernos también esta importante información y hablarnos sobre los cuidados que debemos de tener con la neumonía. Y hablábamos especialmente con los adultos mayores y también con los niños. De igual manera, pues nosotros mismos cuidarnos, no dejar decir una simple gripe y a veces poder empeorar las cosas. Mejor siempre acudir al médico y tomar lo que necesitamos para nuestro cuerpo, no automedicarnos. Es conveniente comentarles que la neumonía es una enfermedad que mata. Y la posibilidad de morirse de neumonía va a depender del sitio donde uno reciba la atención, de la complejidad del centro, de la disponibilidad de medicamentos, pero aún en los mejores lugares del mundo, si alguien tiene neumonía, corre un chance hasta el 12% de fallecer, a pesar de tener la mejor tecnología y los mejores medicamentos del mundo. Y esto es bien importante de tomar en cuenta. Claro, y con este mensaje pues también nosotras terminamos la entrevista, así que mucha atención, por favor, a todos los que nos están escuchando, ponerle mucho ojo también a los niños, a los adultos mayores y a nosotros mismos. No nos dejemos pasar simplemente automedicándonos, sino asistir al médico, que es el que sabe precisamente, es quien nos va a dar la medicina correcta y nos dirá qué es lo que tenemos. No nosotros nos creamos médicos, que eso usualmente pasa. Pero ya el doctor panameño pues nos mencionaba que esto puede ser mortal, así que mucho ojo con esto. Con esto también nosotras llegamos al final. Muchísimas gracias, doctor panameño, por habernos acompañado aquí en Ella Radio. Y nosotros se nos ha acabado el tiempo, saben que en radio se pasa rapidísimo, así que nos despedimos